Has hablado de multivaso en el infarto y sale el tema de la valoración funcional de las lesiones no culpables en el infarto ST alto, y por lo tanto es muy pertinente que hablemos de ello, y Ramón López Palou de Alicante pues ha sido pionero y muy activo en el mundo de la guía de presión desde hace muchos años, y por lo tanto nadie mejor que él para hablar del tema. Todo tuyo. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la organización por su invitación un año más de estar aquí con el resto de compañeros. Yo decir que en 10 minutos, pues más que un repaso o una puesta al día, lo que voy a centrarme sobre todo es en todo lo contrario, para favorecer el debate o la reflexión en los puntos que existen dudas o que no están claros en lo que se refiere a la valoración funcional de lesiones en el infarto, ¿no? Yo creo que bueno, todos nos encontramos con situaciones como esta, pues un infarto inferior con enfermedad de la coronaria izquierda o un infarto anterior con enfermedad de la coronaria derecha, y a la vista de estas situaciones se plantean tres estrategias. La clásica, que ya no es, como se ha visto anteriormente, la recomendada, es la revascularización de las lesiones no culpables según aparición de isquemia espontánea o inducida con test no invasivos. La revascularización completa durante la angioplastia primaria, en el mismo momento en el que se vasculariza la arteria responsable, o la revascularización completa diferida en el mismo ingreso que ha motivado el infarto, ¿no? Ya se ha dicho que las guías actualmente recomiendan que se haga con un nivel de evidencia 2A esa revascularización antes del alta. Y esto, como se ha dicho también, se basa en 4 ensayos clínicos que, no con un número muy alto de pacientes, pero sí con resultados aceptablemente concluyentes, han recomendado que la revascularización sea completa. El estudio PRAMI y el estudio CULPRIT fueron estudios que compararon revascularización de la arteria responsable del infarto frente a una revascularización completa, teniendo en cuenta únicamente el angiograma. Es una evaluación visual de la severidad de las arterias no responsables, y, como sabes, se encontró que la revascularización completa se asociaba con mejor pronóstico a largo plazo, menos eventos con revascularización completa sistemática que con revascularización solo de la arteria responsable del infarto. Ya al plantearse estos estudios y a la vista del conocimiento que tenemos en la cardiopatía isquémica estable, o cuando nuestra experiencia a la hora de valorar lesiones únicamente por angiografía, pues ya surge la duda que qué es realmente enfermedad multivaso y qué es una arteria no responsable del infarto, lo que se refiere a su significación. Estos estudios ya difieren en cuanto a que el primero incluyó estenosis mayor del 50% estimada visualmente, y el estudio CULPRIT incluyó estenosis mayor del 70%, con lo cual parecía lógico, a la vista de la evidencia que ahora mismo existe a la hora de valorar lesiones, que se diseñaran estudios donde la inclusión o la decisión de si tratar una arteria o no se basara en la funcionalidad, en el estudio funcional de estas lesiones. Tanto el DANAMI-3 Primulti como el Compare Acute se basaron para la inclusión en estenosis mayor del 50%, pero el punto de comparación era si eran funcionalmente significativas o no. La primera pregunta que intentarían responder estos estudios es si realmente hay que dilatar todas las lesiones mayor del 50 o el 70%, independientemente de que produzcan o no isquemia o de que se haya demostrado o no que la producen. En el caso, que he traído anteriormente, que es de mi centro, bueno, pues la lesión de la circunfleja tenía un FFR de 0,79 cuando se estudió a las 24 horas, pero la excedente anterior, que se interpretó como significativa en el procedimiento agudo, el FFR era de 0,84, con lo cual se consideró no significativa. El DANAMI-3, pues, aleatorizó tratar solo la arteria responsable, como he dicho, frente a la revascularización guiada por FFR, y encontró un beneficio con la revascularización completa, aunque hay que decir que, como en los otros estudios, se basó ese beneficio únicamente en lo que se refiere a la revascularización mediada por isquemia. Compare Acute, de forma semejante, también aleatorizó reperfusión de la arteria responsable frente a completa guiada por FFR, y también encontró unos resultados semejantes en cuanto a mejor pronóstico con la revascularización completa, pero nuevamente basada únicamente no en muerte o infarto en el seguimiento, sino en la necesidad de revascularización. Empezando ya con las preguntas, pues había una pregunta pendiente, y es: ¿hay que dilatar todas las lesiones mayor del 50-70% independientemente de que produzcan o no isquemia, o estudiarlas funcionalmente?
Pues inicialmente podríamos plantearnos que es un enfrentamiento o lo que intentaríamos comparando estos dos tipos de estudios, el estudio PRAM y el CULPRIT frente al DANAMI-3 o COMPARE-ACUTE, pero hay que tener en cuenta que aunque se puedan sacar interpretaciones al comparar estos dos parejas de estudios en cuanto al número de STEM empleados o al tiempo necesitado en una u otra estrategia, realmente no son comparaciones directas de las dos estrategias, estimación visual frente a estimación funcional, sino que realmente lo que hacen las dos parejas de estudios es comparar evaluación completa frente a solo la responsable, bien basándonos únicamente en la estimación visual o bien basándonos en la estimación funcional, con lo cual probablemente esta pregunta todavía no está contestada hasta que se diseñen estudios que realmente analicen este punto. La otra pregunta sería cuándo hay que hacer la evaluación funcional. El DANAMI-3 lo hacía a las 48 horas o dentro de las 48 horas del infarto y el COMPARE-ACUTE lo hacía durante el procedimiento agudo, durante la angioplastia primaria, y ya digo que los dos demostraron beneficios con relación a tratar únicamente la arteria responsable. La reflexión también que hay que tener en cuenta, y es que pues, se trató en este estudio, que es donde podemos obtener datos, se hicieron 450 estudios de FFR, 1,5 por paciente, aparte de la arteria responsable, y hay que tener en cuenta que bueno, pues esto tiene un coste, y el coste quizá más que económico es el coste temporal, de estar haciendo fuera de la laboral con equipos más reducidos, valorar 1, 2 o 3 lesiones coronarias fuera de la que causa el infarto en el momento agudo. Aunque yo aquí he extraído esta gráfica del COMPARE-ACUTE, que parece que compara las dos estrategias, realmente no las compara, puesto que en este estudio se estudiaron con FFR en las dos ramas todas las lesiones y en la rama de tratamiento solamente de la arteria responsable, no se tuvo en cuenta el FFR, pero sí se empleó tiempo en estudiarlas. A todas las lesiones no responsables, claro, la siguiente reflexión sería, bueno, realmente tengo que estudiar funcionalmente una lesión que me parece del 90%, pues tampoco claramente está contestada esta pregunta. El estudio DANAMI-3 excluyó en la evaluación funcional las lesiones que visualmente se consideraban mayor del 90%. El estudio COMPARE no, incluyó todas las lesiones mayor del 50%, aunque se consideran como críticas. Tampoco sabemos hoy en día si realmente hay algún beneficio en estudiar lesiones claramente o angiográficamente muy severas. El otro aspecto, y que es muy interesante, el IFR ya no es un índice esperanzador, sino que es un índice que ya ha demostrado su utilidad a la hora de predecir eventos o a la hora de tomar decisiones, aunque no ha sido validado en este contexto de pacientes. Realmente, de los pocos trabajos que hay, este está todavía publicado muy recientemente y no está ni maquetado. En pacientes, 66 lesiones en pacientes con infarto agudo de miocardio durante la angioplastia primaria, se midió el FFR en la arteria no responsable del infarto, el FFR y el IFR, tanto en la fase aguda como días después, y lo único que podemos concluir de este estudio es que la correlación entre FFR y IFR fue buena, aunque realmente no es un estudio en el que haya habido un análisis de eventos clínicos a largo plazo. Sí podemos tener también otros datos que nos sugieren la validez del IFR en su análisis de los dos grandes estudios, DEFINE-FLAIR y IFR-CIRHAC, publicados también recientemente, donde el empleo de IFR en los pacientes, en el subgrupo de pacientes con síndrome coronario agudo, se asoció a un pronóstico a la hora de utilizarlo como herramienta decisoria semejante al de los pacientes con angina estable, no así el FFR, donde como herramienta decisoria se asoció a mayor tasa de eventos en el síndrome coronario agudo que los pacientes con cardiopatía isquémica estable, con lo cual si este análisis conjunto de los dos estudios sugiere algo, es que el IFR podría ser mejor que el FFR aplicando a su grupo de pacientes con situación inestable o situación aguda. Aunque hay que decir que no hay estudios definitivos en IFR en la actualidad en este subgrupo de pacientes. Y por último, el aspecto que parece un poco
paradójico que no se tiene nunca en cuenta es el empleo de la valoración funcional en la arteria responsable. Lógicamente no estamos hablando de analizar funcionalmente una arteria que nos viene con TIMI 0, con una oclusión trombótica, aunque este trabajo realmente lo que hace es estudiar en 63 angioplastias primarias que llegan con arteria abierta, la arteria responsable, al pasar la guía y tras trombectomía. Y bueno, lo que se puede concluir, o lo que concluyen los autores de este trabajo, es que en la mayoría de pacientes, aunque véase que en un 10% de los casos no es así, la arteria responsable es funcionalmente significativa, pero ya digo que aunque los autores del artículo no remarcan esto, en un 10% no. Y también que a medida que se va realizando la angioplastia, es decir, cuando se dilata la arteria de trombectomía o cuando finalmente se implanta stent, los parámetros de funcionalidad se comportan de forma coherente o de forma esperada. Probablemente no tenga ningún sentido estudiar funcionalmente, o no hay evidencia para estudiar funcionalmente la lesión responsable del infarto agudo de miocardio, salvo en estas situaciones que a veces se plantean en la práctica clínica, y aunque el paciente ha presentado un síndrome miocardio agudo con elevación del ST, cuando llega a la sala de hemodinámica solamente encontramos lesiones moderadas en la angiografía y hay que tomar alguna decisión. Tampoco está respondida esta pregunta. Y como conclusión, y sin ánimo de decir que esto es lo correcto, y probablemente tampoco sin descubrir nada, porque es lo que creo que se hace en la mayor parte de laboratorios del país, pues yo traigo lo que estamos realizando actualmente en nuestro centro. Si la arteria responsable del infarto es angiográficamente significativa, se realiza angioplastia, lógicamente. Si es angiográficamente dudosa, no estamos apostando por valoración funcional, sino por una técnica invasiva de imagen. Y esto, lógicamente, también se realiza o lo estamos realizando en la fase aguda durante la angioplastia primaria. Lo que se refiere a la arteria no responsable del infarto, por protocolo se están revascularizando en las 24 o 36 horas laborables siguientes, y si al paciente se le da cita en el informe de la angioplastia primaria, salvo inestabilidad. Si la arteria es angiográficamente claramente significativa, se realiza angioplastia, y lo estamos haciendo sin valoración funcional en este momento, no sé si cambiaremos. Y solamente si es angiográficamente dudosa es cuando estamos realizando la valoración funcional. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Bueno, tenemos poco tiempo, pero vamos a hacer unas preguntas muy concretas. Borja, comentabas que el Capriccio Trial pues, es como demasiado pronto desvalidar una indicación que se basaba, como bien dices, en datos que había, que sugería, ¿no? Pero luego también en el europeo se presenta el Change de APT, el Tropical ACS, un registro de SCAR que cuestiona uno el pretratamiento con antiagregantes potentes ante ley primaria, otro cuestiona los 12 meses de terapéutica, otro cuestiona que el TIC o el Prasus sean alternativas realmente al CLOPI con los actuales stents, etc. Parece que en cuanto salen las guías le empiezan a aparecer amenazas a las indicaciones por parte de nuevos trials, hay mucho trial, mucho registro, y las guías, claro, se quedan en algunos puntos como un poco, no obsoletas, pero un poco cortas. ¿Tú no crees que sería bueno el concepto de guía viva, que incorpora de repente mañana el ordenador vas y ya no es 2A lo del multivaso en shock, sino que ha cambiado y es 2B o 3? O sea, una guía que está continuamente, porque si no se queda 4 años atascada en recomendaciones que dentro de un año o dos, muchas quedan fuera de contexto, ¿no? ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que es... el concepto de guía viva es algo que ya se está incorporando. De hecho, la Sociedad Europea de Cardiología es lo que pretende hacer. Va a haber un libro online que se va a ir actualizando y esperemos que pueda salir dentro de unos meses. Pero también hay que tener cuidado de ese regatillo rápido, ¿no? Porque hay que también digerir los resultados de los trials. Y bueno, pues lo que parece que va en una dirección, luego hay otros trials que van en la otra, entonces hay que intentar digerir los resultados. En este caso particular, lo que más nos preocupa a los que habíamos estado haciendo el documento es que parezca que no es beneficioso, es que aumenta la mortalidad completa. Es cierto que luego cuando uno analiza el trial también tenía oclusiones crónicas, contraste, etcétera, pero los resultados son muy concluyentes. Entonces, bueno, yo no sé si qué hubiéramos hecho si lo hubiéramos sabido antes, seguro que no hubiera sido una indicación 2A, pero bueno, yo creo que hay que digerirlo y las guías tienen sus timing y lo ideal sería poder tener una guía viva en la que se vaya incorporando. Sí, en relación un poco a esa experiencia y en relación a digerir, quería también ligar con un planteamiento que ha hecho Saleta al principio, que es el tema de la parada cardíaca dentro de la revascularización precoz de los protocolos de angioplastia primaria.
casi la mitad de los pacientes del shock culprit eran paradas cardíacas y muchos murieron de daño cerebral. En el shock 2, muchos tenían también parada cardíaca previa y muchos murieron. Claro, uno no espera que la angioplastia primaria y desde luego la angioplastia multibrazo mejore el daño cerebral. Por tanto, claro, mi duda es si debemos meter esos pacientes y debemos interpretar juntos los shocks de los pacientes que vienen después de una parada cardíaca del shock cardiogénico por disfunción primaria cardíaca. Y también ligado a eso, desde el punto de vista sistémico, si tenemos que meter ya todas las paradas cardíacas, hay que hacer un protocolo separado, etcétera. Entonces, me gustaría saber, tenemos poco tiempo, pero la opinión de los tres respecto a este tema. En cuanto a la parte de red del infarto, a lo que me refiero sobre todo es en cuanto a hacer un análisis real de la situación del infarto. Habrá que analizar por separado los resultados. Todos sabemos que obviamente la mortalidad del shock cardiogénico y de la parada cardíaca es mucho mayor, pero no podemos edulcorar la realidad y solo mirando para una parte de los pacientes con infarto, que son aquellos que van a llegar a la red y reperfundir. Entonces yo sí que creo que tienen que estar recogidos y es una fortaleza del registro. El mirar más no va a ser peor, hay que saber lo que vemos. Entonces sí que creo que sí que debe estar recogido. Repito, la parada que sea por infarto, que cumplan los criterios de elevación del ST o bueno, los criterios que sea por arteria ocluida. Sí que creo que tienen que estar incluidos. Yo creo que efectivamente lo ideal sería poderlo separar. Lo que pasa es que es muy complicado generar evidencia y hacer ensayos clínicos en este tipo de pacientes en shock, que es un animal diferente. Y bueno, es lo que tenemos y de hecho es el único ensayo clínico prospectivo que ha testado esta hipótesis. Entonces es con lo que tenemos ahora mismo que lidiar. Y también es importante reseñar que aunque tiene muchas peculiaridades en paradas cardíacas, no paradas cardíacas, oclusiones crónicas y demás, no ha habido ningún subgrupo en el cual la angioplastia multivaso haya resultado beneficiosa y estaban incluidas todas estas variables en los subgrupos preespecificados. También es verdad que son relativamente pocos pacientes, son 700 pacientes, es decir, un ensayo clínico pequeño, pero es lo que tenemos y no creo que ningún estudio observacional o análisis retrospectivo vaya a poder darnos una información más interesante que esta, porque todos los estudios de observaciones tienen una cantidad de limitaciones y de sesgos que hace muy difícil la interpretación. Yo creo que a la hora de incluir la parada cardíaca en los planes código de infarto, yo creo que tener en cuenta que a diferencia de lo que es la angioplastia primaria convencional, fisiopatológicamente no creo que la reperfusión probablemente sea el principal condicionante del pronóstico de estos pacientes. Me refiero a la parada cardíaca en general, porque los que hacemos guardias, vemos que muchas veces llegan a nuestras salas paradas cardíacas o un alto porcentaje de paradas cardíacas que no tienen una causa en un infarto. Entonces yo creo que con este tipo de pacientes hay que ser muy exquisito a la hora de elaborar protocolos que realmente no perjudiquen al paciente por trasladarlo urgentemente desde un domicilio o desde la calle a una sala de hemodinámica. Hay que emplear unos criterios que yo creo que no pueden hoy en día extenderse a todas las paradas cardíacas, como a veces se ha propuesto. Ahora que hablamos de redes, quería comentar una cosa. Satisface ver que en el AJA están todavía haciendo programas en Estados Unidos como el Accelerator 2 para reducir tiempos, y aquí ya hemos logrado muchas redes, reducir tiempos, etcétera. Pero hay un 20% todavía de gente con más de 90 minutos de portabalón, más de 20% de gente con más de 120 minutos de primer contacto angioplastia. ¿Ves algún rol veis para angioplastias facilitadas con media dosis de líticos como en Early Mayo Trial? ¿Veis algún rol para esa estrategia en gente geográficamente, hay provincias muy poco pobladas, con zonas muy aisladas, que es que no puedes por recursos ponerles más rápido en la sala hemodinámica? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Porque se está haciendo muy poco. Sí, se está haciendo poco. Es la tendencia en los sitios donde hay una gran experiencia o gran volumen o fortaleza de la angioplastia primaria, se suele tender a olvidarse un poco de los casos puntuales, aunque sean pocos, que sí que se beneficia de la fibrinolisis. Y siempre trasladándolo inmediatamente a un centro de angioplastia primaria, inmediatamente tras la fibrinolisis. Yo creo que en este contexto yo creo que hay que tener claro el tiempo. Si son menos de 122 yo creo que es correcto derivar a angioplastia primaria, pero ya con estos tiempos de hacer la angiografía después del fibrinolítico casi es en todos los casos una angioplastia facilitada. Claro. Estas 2 horas, el paciente no puede estar en 2 horas en el laboratorio, por eso le has dado el fibrinolítico y según llega al hospital le puedes hacer ya directamente la angiografía. Correcto. Y luego si llega de madrugada y está bien, pues puedes esperar al día siguiente. Pero realmente esto es un concepto de facilitar, es lo que prácticamente estamos utilizando ahora mismo.
Muy bien, muchas gracias. Yo creo que podríamos estar toda la mañana con preguntas y cuestiones que salgan de todo este tema, pero no tenemos tiempo, tenemos que pasar al siguiente caso. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a la audiencia.